El futuro del planeta está en nuestras manos. Presentado desde el Hotel Cocle, y abordaremos tus principales interrogantes. Esto es El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. 3, 2. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal y hoy tenemos un invitado especial, un amigo de hace muchos años, el doctor Gilberto Real, que es director de OIRSA. Y hoy queremos hablar un poquito qué es OIRSA, porque hemos visto y ustedes han visto que es uno de los patrocinadores del programa, pero OIRSA pues básicamente es un organismo internacional regional de salud animal y salud vegetal básicamente. Entonces queremos conversar un poquito con él, no solo el tema de su visión, la misión y lo que está haciendo, porque lo representan muchos países, sino es a lo que apunta, que es al tema de la seguridad, el tema sanitario, que es importante para defender a nuestro país, y esto tiene que estar ligado y está ligado con temas de tratados bilaterales, está ligado a una serie de cosas. Así que, Gilberto, bienvenido a nuestro programa, gracias porque eres uno de los patrocinadores, has estado con nosotros y coméntanos un poquito sobre el tema de en sí lo que es OIRSA. Sí, como no, primero que nada, Óscar, un placer, gracias de estar contigo, a todos tus seguidores de este programa importantísimo. Me gustaría empezar contando un poco la historia de la organización. Mira, OIRSA nace o surge precisamente por una plaga fitosanitaria que se presentó en Centroamérica, que es la langosta voladora. En ese Correcto. momento los ministros de Agricultura de la región decidieron crear una organización que ayudara a el control de los problemas fitosanitarios a través de los diferentes países, porque no se tenía muy claro qué hacía un país, qué hacía el otro, y este tipo de plagas son transfronterizas, van de país en país y por lo tanto se necesitaba una visión integral. Así es como la historia indica que nace la organización y fue fortaleciéndose y fue consolidándose como una organización regional especializada en sanidad agropecuaria. ¿Cuál es la misión, la visión de OIRSA? Básicamente, nosotros ayudamos a los Estados miembros en sus planes y proyectos de la lucha en contra de las plagas y enfermedades que tanto afectan la producción global, la producción local, y últimamente también, obviamente, cualquier problema sanitario, ya sea en animal o en vegetal, afecta la seguridad alimentaria de los países. Nosotros hay ejemplos muy claros, como el que mencioné, la langosta voladora, otras plagas que están causando enfermedades. En el tema porcino, conocido últimamente la PPA, caso de los estragos que ha causado en la hermana República Dominicana, afectando la seguridad alimentaria incluso de los países. Y por lo tanto, la misión y visión de nosotros es cómo nosotros podemos controlar los problemas sanitarios que ya existen, que son conocidos, y evitar aquellos que no tenemos a que entren a nuestro territorio. Creo que esa es una labor en doble vía que tiene cualquier cantidad de trabajo, Óscar, que hay que hacer y realizar en esa línea. ¿Cuántos? Creo que son 9 países que conforman OIRSA, ¿no? Estamos hablando de Centroamérica y parte de las islas. Sí, originalmente inició Centroamérica, posteriormente se agregó Belice, Dominicana también es parte, son 9 países. En los últimos años ha existido una serie de solicitudes de países que han querido ingresar a la organización, recientemente Ecuador. Entiendo que hay otros países que han estado solicitando pertenecer a la organización, pero es una decisión soberana de los ministros a través del CIRSA, que es la máxima autoridad del organismo. Cuando se reúnen, deciden pues qué país y qué país puede pertenecer a la organización. No descartamos que la organización pueda crecer hacia otras regiones, pero en este momento estamos enfocados en consolidar los países miembros ya de la organización para que tengamos programas y proyectos que sean sólidos a nivel regional y obviamente a nivel local. Ahora, el organismo trabaja como un ente
privado, básicamente, aunque recibe aporte de cada uno de los Estados miembros. Sí, es algo interesante. Mira, el OIRSA es una organización internacional, o sea, que por lo tanto tiene todas las características como otras organizaciones, ICA, FAO, las Naciones Unidas, que son organizaciones internacionales, que en algún momento, por ejemplo, la FAO era una organización o es una organización que tiene una capacidad técnica y tiene una capacidad operativa en campo también, pero que la capacidad operativa de campo se ha ido disminuyendo en algunos proyectos. El caso de OIRSA es un caso muy particular porque tiene varias características. Una de las características es que es un organismo de asesoramiento técnico, pero también es operativo. Es correcto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en países como Guatemala, países como Honduras, el OIRSA se encarga de labores operativas en campo. La cuarentena en Guatemala y Honduras la maneja el OIRSA. Los laboratorios en Honduras también se manejan por el OIRSA. Incluso en México existe un programa de los mataderos tipo infección federal, que le llaman los mataderos TIF, en donde el OIRSA es el que administra todo el programa de inspección sanitaria en los mataderos de exportación de México, y eso se ha replicado en algunos otros países. Aquí en Panamá nosotros manejamos todo lo que es los tratamientos sanitarios, que son importantes para prevenir la entrada de enfermedades, y que también incluso algunos países le exigen a Panamá este tipo de tratamientos y certificaciones. No sé si sabías que, por ejemplo, en el caso de Copa, nosotros hacemos tratamiento de las aeronaves y antes de que arribe un vuelo, por ejemplo, a Chile, Chile exige de que lleve una certificación fitosanitaria de tratamiento de esa aeronave. Por lo tanto, si eso no va, ese vuelo puede ser regresado incluso a Panamá. Entonces tenemos que garantizar 24/7 como un reloj de que se dé este tratamiento fitosanitario, incluso para mantener la operación de cosas que a veces ni nos enteramos, como son el Hub de las Américas. Claro. No, igualmente también ustedes en la parte terrestre están básicamente enfocados en el tema de la frontera con Costa Rica, donde ustedes tienen una operación importante. Totalmente, ahí vemos todo lo que es el tránsito y el tratamiento de lo que entra a Panamá, junto con la cuarentena agropecuaria. Y en fin, todas esas operaciones de campo lo que vienen a constituir es la barrera de defensa y la prevención de enfermedades a nuestro territorio nacional. Dicho sea de paso, quiero mencionar, Oscar, que por tu experiencia, y lo sabes, los gobiernos trascienden y tienen a veces visiones encontradas. Hemos encontrado gobiernos que son muy proteccionistas, muy pro sanidad, muy pro controles sanitarios, y tenemos gobiernos que son pro comercio, que incluso llegan a pensar que es importante desmantelar los programas fitosanitarios. Yo creo que el camino correcto, y así lo veo IRSA, es tener un equilibrio entre tener los controles sanitarios, proteger sobre todo el consumidor, proteger el patrimonio fitosanitario, y también tener un comercio fluido que es necesario para garantizar sobre todo la economía de los países. Ese equilibrio, que no es tan fácil a veces tenerlo, debe ser el norte, y existen las herramientas para proteger con comercio, y en eso estamos trabajando como organización, en tratar de que los países puedan encontrar ese equilibrio en esa visión de la sanidad. OIRSA siempre he dicho que tiene calidad de funcionarios, porque tienen básicamente expertos en temas sanitarios, tanto para la parte pecuaria como para la parte vegetal. Hace poco ustedes vieron aquí, amigos, un programa que hicimos de la enfermedad del Juan Lombín, que es un tema que ustedes de cerca iniciaron con traer los expertos para hablar del tema y correr a hacer todos los monitoreos en todo el área de Panamá, sobre todo Coclé y todo eso. Totalmente, una de las cosas que hacemos es movilizar capacidades. Tenemos expertos como staff en la organización, pero también tenemos una red de colaboradores regionales e internacionales que trabajan junto con nosotros
que son expertos y que nosotros rápidamente podemos mover y poner a disposición de los países. Por ejemplo, la otra semana vamos a tener expertos mexicanos, guatemaltecos, hablando del tema de inocuidad de los alimentos en Santiago, sobre todo viendo toda la normativa internacional que se exige en las buenas prácticas de producción pecuaria, en todos estos temas de ISO, para capacitar al Ministerio de Salud a que podamos fortalecer la parte de salud. También tenemos otros expertos de México y de Centroamérica sobre el TRIPS. El TRIPS es un complejo que afecta sobre todo la producción y se va a hacer un recorrido por Coclé, Herrera, viendo estas plagas y sobre todo trayendo estos expertos que ya han pasado por este tipo de problemas para que le enseñen a nuestros productores, al gobierno, de cómo se puede abordar y manejar este tipo de plagas y en fin, una serie de expertos, como mencionas tú, que se mueven a nivel regional y que todos los meses tenemos actividades y buscando fortalecer la capacidad de diagnóstico, de identificación de plagas, de lucha de las enfermedades en el territorio nacional. Y eso es un trabajo que nos apasiona y que las enfermedades son muy dinámicas. Quiero puntualizar algo importante que estamos viviendo ahora. Recuerda que en un principio nosotros tratábamos de darnos cuenta qué está pasando en campo. Y para eso necesitamos pruebas de laboratorio. Pero necesitamos tener vigilancia en campo para saber si se presentaba un problema, qué problema es. Hoy en día nosotros necesitamos ir hacia el paso siguiente, que es utilizar la vigilancia epidemiológica en tiempo real. Para eso necesitamos bases de datos que envíen información en tiempo real. Cruzar esta información de lo que está pasando en campo con variables climáticas y luego hacer corridas de inteligencia artificial, que son estos software poderosos ahora, para que empiecen a predecir cuándo se va a presentar un evento. Esto nos ayudaría, por ejemplo, a que los productores, antes que se presenten los problemas sanitarios, estén preparados para hacer tratamientos y hacer medidas que permitan que el impacto de esa plaga sea menor. Otro de los programas que ustedes se han enfocado, y lo digo con conocimiento, pues estuvimos al frente del ministerio, era el tema de la trazabilidad. Totalmente, es una herramienta importantísima que ha sufrido modificaciones en el futuro o en el trabajo que se ha venido realizando. La trazabilidad agrícola, la trazabilidad pecuaria, pasa por 3 puntos fundamentales. En el caso animal, la identificación propiamente dicho de los establecimientos o plantas que participan en el sistema, la identificación individual de los animales, en este caso los bovinos, y el otro eslabón es el control de la movilización para mantener ese flujo. Esas 3 etapas son bastante difíciles de alinearlas. Sin embargo, hemos trabajado en Panamá, por ejemplo, mucho en el tema de la identificación de todos los establecimientos. Existe una base de datos robusta. También se ha trabajado y se ha avanzado en una correcta identificación individual de animales. Sin embargo, el control de movimiento utilizando la trazabilidad es lo que ha sido dificultado o se ha dificultado en la actualidad. Y para esto deben estar todos los actores, el sector privado, el sector oficial, el sector económico. Nosotros como IRSA creemos que la visión correcta es que todos participen de una u otra manera y que, por decir así, ninguno sea dueño del balón. Es decir, así, ni el gobierno, ni los productores, ni los organismos. Al final este es un tema que es de todos y se debe trabajar de forma integrada. Y a mí me encanta mucho el modelo de Canadá que vi hace muchos años, en donde el gobierno canadiense ponía las reglas de la trazabilidad, decía cuáles eran los insumos o los dispositivos que se deberían usar, y el productor era libre de ir a un agroservicio, compraba los dispositivos, los subía al sistema y entraba prácticamente en el programa de trazabilidad. Entonces era algo abierto que funcionaba y que funciona perfectamente. En el caso de Panamá tenemos un modelo en donde el Estado compra los dispositivos y los pone a disposición del productor.
no ha estado funcionando correctamente, pero tenemos que migrar hacia tener un sistema un poco más abierto, un poco más flexible, con reglas del juego claras, con base de datos interesantes, con correctos dispositivos de identificación, pero con la flexibilidad de que quienes lo hacen bien lo puedan hacer sin ningún tipo de restricciones, claro, y sean operadores del sistema. Y creo que en un mundo, la trazabilidad agrícola ha estado avanzando también en Panamá, y últimamente la trazabilidad pecuaria, en el caso de los porcinos, y la miel de abeja también ha ido avanzando de forma interesante. Sí. Pero bueno, son diferentes temas y tópicos que OIRSA ha tocado durante tantos años. ¿Cuántos años ya tiene OIRSA? Va a cumplir 69 años. ¡Wow! De existencia. Sí, y la verdad es que es muy bonito porque me tocó presidir parte del CIRSA, me tocó estar en reuniones importantes en diferentes países, los países que conforman la OIRSA, y el ambiente es un ambiente muy agradable porque es un ambiente técnico donde podemos ver todos los que los gobiernos están metiendo recursos en una institución que tiene un grado de credibilidad técnica y financiera también, porque maneja los recursos para que estos lleguen a los diferentes, o a través de los diferentes programas que ustedes hacen. Y me queda muy claro que es una labor que tiene que ser sostén de la seguridad sanitaria del país, y que quizás algunos países o no lo han entendido. Y te cuento, cuando estuve de ministro, hubo un momento en donde quisieron meter unos tipos de animales y querían que los animales ingresaran de Costa Rica para Panamá simplemente por una llamada política. Y yo le dije, realmente yo tengo que defender a mi funcionario de cuarentena agropecuaria porque él tiene que seguir una norma. Sí, mira, Oscar, un mensaje a los productores y alto y claro. Hoy en día, ni tan siquiera en su propia finca, un productor debe meter un animal de una finca con un estatus desconocido. Es correcto. A su finca antes de, por decir así, un aislamiento previo, una cuarentena previa e incluso pruebas de laboratorio. Porque ese animal puede venir y puede contaminar tu finca. Así es. Imagínense esto en un país, en un continente, en una región. Son los controles mínimos que los avicultores lo han entendido, lo han llevado muy bien. En una granja avícola cualquiera no puede entrar. Claro. En una granja porcina tampoco. Y en la producción, por ejemplo, de frutas y en producciones agrícolas de alto nivel, uno ve que poco a poco se han estado estableciendo controles sanitarios porque las inversiones en el sector agropecuario son altísimas. Sí. Y un problema sanitario da al traste con una inversión enorme. Recordemos el caso de la mancha blanca, cuando impactó toda una zona productiva de esta provincia de Coclé tan hermosa con un virus, con una enfermedad. Y así ha habido y existen diversos casos. Por lo tanto, la sanidad juega un rol importante dentro de la producción, dentro de la seguridad alimentaria, dentro de nuestra proyección económica como país. Y uno ve, y tuve la oportunidad de estar en Australia, que se considera un continente isla, en donde como ellos han ido erradicando enfermedades en Australia, han ido quitándolas del camino y han ido blindando a Australia para evitar que vuelvan a entrar. Porque ellos han entendido que esos problemas sanitarios son costosos de lidiar, claro, y son costosos de erradicar también. Ni mencionar la pandemia actual que estamos viviendo y que todavía no terminó de pasar en la salud pública. Y en fin, la peste porcina africana, que estaba restringida a África, se ha ido expandiendo por el mundo silenciosamente, ya tocó el continente americano y está ahí diciendo, hey, no he desaparecido. Y yo creo que nosotros como productores, como técnicos que trabajamos en esto, necesitamos entender lo que mencioné al principio de la entrevista, que es que no podemos descuidar las medidas sanitarias y fitosanitarias. Tampoco podemos usarla como una barrera encubierta al comercio. Claro. Porque eso es
por decir así, satanizar las medidas sanitarias. Para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal. Ese equilibrio entre hacer lo correcto técnicamente, siempre teniendo como norte la protección del patrimonio fito y zoosanitario y sobre todo la salud pública, la salud de los consumidores, es súper importante. Un rubro que causa estrago en la salud pública se va a ser satanizado, porque la gente se empieza a enfermar y créame que como comercio, como rubro, nadie lo va a volver a consumir. Y por eso, Óscar, hemos estado trabajando en esa línea tan delgada, tan importante para el país, y cada día implementando temas nuevos. Me siento muy contento. Por ejemplo, el OIRSA empezó a promocionar las unidades caninas en los puertos como una barrera para detectar. Hoy en día, todos los días se están detectando productos en los pasajeros que entran a Panamá que no debieron haberlos traído, y que teníamos tecnología de escáner que son sofisticados, son caros, y no teníamos el mismo resultado que con las unidades caninas. Y eso nos llena de satisfacción, porque tecnología mucho más barata, mucho más accesible, con entrenamiento en Panamá, que dicho sea de paso, la Escuela Canina de Panamá ya está entrenando canes de Guatemala, de Dominicana, de Belice. O sea, ya estamos contribuyendo a fortalecer la región, y eso nos está permitiendo pues seguir protegiendo al país y poniendo barreras a través de estos programas que el OIRSA ayuda al gobierno, tiene la iniciativa y luego el gobierno ya lo fortalece y lo desarrolla. Porque otra de las cosas que quiero aclarar en esta entrevista, Óscar, y creo que es la primera vez que lo digo en público, lo he dicho tras bastidores, el objetivo de este tipo de organizaciones no debe ser reemplazar al Estado. Nosotros no debemos reemplazar al Estado en sus funciones. El Estado tiene que ser soberano en sus funciones. Creemos que cuando el Estado tiene algún problema en aplicar alguna medida, nosotros podemos ayudarlo y en cierta manera temporalmente hacer la medida, pero luego fortalecer al Estado para que se encargue de la medida. Claro. Y esto es muy importante aclararlo, porque en muchas ocasiones a veces estas organizaciones se convierten en un reemplazo del Estado. Y esa no es la visión. Una caja menuda. Esta no es la visión de como técnico que queremos para Panamá, mucho menos. Y a todos los técnicos del sector agropecuario, de cuarentena, sanidad animal, sanidad vegetal, que son excelentes técnicos. En muchas ocasiones su trabajo se ve un poco obstaculizado por temas tan sencillos como el tema administrativo, pero la capacidad la tienen. Claro. Todo el empeño lo tienen y todo el conocimiento lo tienen. Entonces ahí es donde OIRSA apoya en algunos temas administrativos para que ellos puedan desarrollar su trabajo, y nosotros queremos eso, darle el soporte, ayudarlos trayendo conocimiento de otros países, pero que el Estado se fortalezca, y ojalá podamos tener un Estado con una sanidad envidiable, una sanidad fuerte, que pueda seguir contribuyendo a la seguridad alimentaria y sobre todo a la producción y a la economía de Panamá. Pero yo no sé si los oyentes pues han podido percatarse, pero si hay un organismo internacional regional que lo conforman los países de Centroamérica y parte del Caribe, que tiene una marca de una estrella, es OIRSA. Definitivamente nos tenemos que sentir orgullosos todos los países que conformamos OIRSA por el trabajo que ellos han hecho. Nada más imagínense lo que pasó con la fiebre aftosa cuando entró a Estados Unidos. Y fueron los americanos los que establecieron un programa que se denominó Panamá COPFA. En algún momento, y ellos eran los que ponían el dinero para tener una barrera, porque no podía volver a entrar la fiebre aftosa a Estados Unidos, y de hecho no ha entrado, y se debe básicamente al organismo que crearon en ese momento los americanos. Bueno, nosotros nos debemos sentir orgullosos del papel que ha jugado OIRSA para todos los países que la conforman. Sí. Puntualizando ese tema, fue OIRSA el que creó el primer programa de vigilancia en la frontera con Colombia para proteger al resto de los países, y luego, en vista del éxito de la vigilancia y de la visión estratégica de establecer en Panamá una vigilancia de ese tipo,
Entonces los Estados Unidos deciden financiar un programa mucho más grande que se convirtió obviamente como lo mencionas en COFA, que después COPEC, para cuando vino lo del gusano barrenador. Y todavía OIRSA sigue financiando el laboratorio de Aptosa, que es un laboratorio diagnóstico al servicio de toda la región, porque consideramos que es estratégico que ese laboratorio continúe brindándole servicio a nivel regional. Y en eso estamos. O sea, creo que ha sido una labor histórica, con altibajos, con aciertos, con errores, pero con la voluntad de que cada día podamos tener mucho más herramientas para combatir las plagas y enfermedades, y sobre todo con estos cambios con el cambio climático, que lo que se ha observado es que la dinámica de las enfermedades está cambiando, y lo que tal vez se conoció hace muchos años atrás en los libros, en lo que los técnicos aprendieron, hoy en día con estos cambios de temperatura, con estos cambios en los suelos, cambios en nuestra reserva forestal, tal vez esa dinámica de enfermedades tenemos que entenderla de una mejor manera, y por eso también el OIRSA está trabajando en cómo todas estas variables se conjugan para entender mucho mejor a las enfermedades, sobre todo prevenirlas, controlarlas y erradicarlas en la medida de lo posible. Así es, y por eso nos debemos sentir orgullosos del trabajo que están haciendo nuestros funcionarios de cuarentena agropecuaria, junto con el apoyo de OIRSA, para preservar la seguridad fito y zoosanitaria de Panamá. Encantado de haber estado contigo aquí en este programa hoy, con el doctor Moreno. Hay otros temas pendientes de lo que están haciendo, pero para nosotros realmente fue motivo de satisfacción tenerte, Gilberto, hoy en el programa. Amigos, soy Óscar Osorio Casal y este fue su programa El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.